Muy bien, jóvenes, buenos días. En esta oportunidad nos toca hablar sobre los signos de puntuación, la parte 2, ¿no? En la primera parte habíamos hablado básicamente de la coma y los diferentes tipos de puntos, ¿no? Además también los diferentes tipos de comas que habíamos estudiado esos días. Lo más lógico sería empezar por el punto y coma, ¿no? Que sería un signo de puntuación bastante relevante y bastante importante, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? Pero lo vamos a dejar para el final, para que podamos nosotros también ir viendo, ir revisando, ir reflexionando sobre este signo de puntuación que es bastante importante. ¿Listo? Muy bien, pues entonces a continuación, como estos tipos de, o estas clases que son importantes también, vamos a ir en cierta manera revisando las reglas, ¿sí? Reglas que son importantes y que nosotros debemos de conocer. Me estoy basando básicamente en el libro para no dispersarme con tantas reglas que pueden existir sobre estos signos de puntuación, ya otros signos, otras reglas, perdón, que pueden existir también. Ya, entonces me estoy basando bastante en el libro para eso, para no dispersarme y para que también tú puedas concentrarte en las reglas que básicamente tienes en el libro. Eso no significa de que tú puedas ir investigando, tú puedas ir aprendiendo también otras nuevas reglas. Sí, siempre te digo, siempre te hago mención de que hay reglas fáciles, hay reglas que son más utilizables que otras, ¿ya? Y a la vez también hay reglas que son un poquito más difíciles y que son importantes ponerles un poquito más de concentración. Recuerda que la ortografía, la gramática, siempre vamos a necesitar de un documento a la mano, como puede ser una enciclopedia, un diccionario o la misma internet. Entonces, pues, a estar atento ante estas recomendaciones para que, pues, más adelante, cuando estés más grande, cuando tengas posibilidades de hacer estudios de repente de lingüística, ¿sí? Sería bueno también que alguno de ustedes se dedique a eso, pues tengamos en cuenta ese detalle. ¿Listo? Muy bien, pues entonces pues vamos a empezar con los puntos suspensivos. ¿Listo? Hay 5 reglas para tener en cuenta. Básicamente, te empiezo con algo bastante sencillo. Los puntos suspensivos son 3. Ya, son 3, no son 4, ni son 2, ni son infinitos, no. O no significa que mientras más puntos suspensivos, más suspenso al texto. No, los puntos suspensivos son solamente 3. Entonces, recuerda estos detalles para que tú puedas tenerlos en cuenta. Muy bien, entonces, pues, como su propio nombre lo dice, siempre te van a causar suspenso, te van a causar duda, te van a causar de repente cierta sospecha del texto que tú estás leyendo. ¿Listo? Porque te deja el texto en la parte más importante, en esa actitud, en esa situación. Listo, muy bien. Entonces la primera regla dice es para indicar la existencia de un discurso de una pausa transitoria, ¿no? Y eso es lo que te decía, que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. ¿Está bien? Básicamente es eso. No sé si ir o no ir. Puntos suspensivos, no sé qué hacer. ¿Está bien? Hay vacilación, suspenso. Ahora, depende del texto, es que cómo tú puedas utilizar los puntos suspensivos. O sea, no es que solamente van a existir 3 puntos suspensivos en un texto y de ahí no más. No, o sea, depende del texto. Por ejemplo, si es un texto teatral relacionado al suspenso, al terror, sí, al suspenso, a toda esta situación, de hecho que vas a tener que utilizar bastante los puntos suspensivos. ¿Está bien? Entonces, ese es un detalle que a tener en cuenta. ¿Listo? Otro, para indicar que se deja algo inacabado porque da por hecho que el interlocutor sabrá completarlo. ¿Listo? Si te viera tu madre, puntos suspensivos. ¿Listo? A buen entendedor, también puntos suspensivos. ¿Listo? Entonces, son simplemente para completar, para dejar entredicho algo que ya se sobreentiende. ¿Listo? Muy bien. 3, cuando por cualquier otro motivo se desea dejar el enunciado incompleto y en suspenso. Fue todo muy violento. Puntos suspensivos, prefiero no hablar del tema. ¿Ok? ¿Listo? Puntos suspensivos también hay un poco para darle una pausa, ¿sí? O para dejar un poco incompleto o en suspenso. ¿Listo? Recuerda que el suspenso aparece en casi todas las reglas. ¿Listo? Muy bien. 4, sin valor de interrupción del discurso, sino con una intención enfática o expresiva.
para alargar la entonación de un texto. ¿Listo? Ser, suspenso, o no ser, suspenso. Y ahí el dilema. ¿Listo? Hay muchachos, puntos suspensivos, mucho que hacer. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces es como, normalmente se utiliza también en los discursos, cuando el interlocutor o el que está realizando el monólogo quiere darle cierto énfasis, cierta reflexión a su discurso. ¿Ok? ¿Listo? Claro, como nosotros nos damos cuenta que puntos suspensivos cuando el interlocutor menciona una palabra, hace una pausa, respira, mira a la gente y sigue con el discurso. O sea, ahí está utilizando los puntos suspensivos. Muy bien. Y el 5, para indicar que una enumeración podría continuar. ¿Listo? Es un elemento, es un signo de puntuación equivalente al etcétera. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el etcétera y simplemente ponemos los puntos suspensivos, o sea, que hay más elementos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, cinco reglitas básicas para los puntos suspensivos a tenerlos en cuenta. Muy bien, los signos de interrogación y exclamación, dos reglitas importantes. Cuando se realizan preguntas directas o cuando la exclamación es directa. Ojo aquí, existen dos tipos de preguntas o dos tipos de interrogación o exclamación. Existen las que son las preguntas directas, las que van a utilizar siempre los signos de interrogación o los signos de exclamación. A esas se las llaman preguntas directas. O también existen las preguntas indirectas. ¿Cuáles son ellas? Cuando dentro del texto, ¿sí? Dentro del texto se alude a una pregunta o estás mencionando y el detective preguntó a cada uno de los sospechosos, por ejemplo, y escribes la pregunta pero sin los signos de interrogación o exclamación. ¿Ok? En ese caso se va a considerar como una pregunta indirecta, porque no tiene los signos de interrogación, no tiene los otros elementos que nos están indicando una interrogación o una exclamación. ¿Ok? En este caso estoy proponiendo preguntas directas, dice, ¿no? O cuando la exclamación es directa. Ahí se utilizan los signos de interrogación y de exclamación. La regla más fácil, más elocuente. Dos, si se formulan varias preguntas consecutivas, cada una de ellas lleva su propio signo de apertura y cierre. Se pueden escribir empezando cada pregunta una con mayúscula o bien separando cada pregunta por comas o puntos y comas, debiendo empezar este caso con minúscula. ¿Listo? Recuerda acá, cuando, cuando termina una pregunta, ¿sí? Empieza otra pregunta, se empieza con mayúscula. ¿Listo? Vale, sí, de esta manera. Si no le has puesto ningún signo de puntuación entre los dos signos, ahí no hay ningún problema, puedes empezar con mayúscula. Pero si en caso empiece, en caso le pones coma o punto y coma, en este caso pues tienes que empezar con minúscula. Recuerda este detalle que te lo dije la vez pasada también cuando hablamos de los puntos. No es casualidad de que los signos de interrogación terminen siempre en un punto. Ese punto es un signo de puntuación, igualito con los signos de admiración. No es casualidad de que terminen en un puntito, o sea, el punto siempre vaya abajo, porque ese es un punto, punto seguido, punto aparte, punto final. ¿Ok? Funciona como el punto. Entonces, si tú le pones simplemente el signo de interrogación y luego abres otro signo de interrogación, entonces tienes que empezar con mayúscula porque estás haciendo un punto seguido. Pero si tú le pones una coma, un punto y coma, entonces ahí tienes que empezar con minúscula. ¿Sí? Detallazo, ¿eh? Un detalle que no se te tiene que pasar, no se te tiene que pasar por alto. ¿Listo? Entonces vamos con los signos de interrogación y exclamación. Continuamos con el guión y la raya. Estos dos elementos son importantes. ¿Listo? Porque pueden ser pues dos elementos insignificantes, pero son importantísimos también, que tienen en cierta manera, su función importante dentro de la gramática. Muy bien, entonces pues el guión es un signo ortográfico con la forma de un trazo horizontal muy corto, a diferencia de la raya, que ahora lo vamos a ver. Listo, uno que sirve para separar elementos de palabras compuestas, por ejemplo, teórico, práctico, greco-romano. Si nosotros habíamos hablado anteriormente de la formación de palabras compuestas, ¿sí? Y creo que hablamos sobre las separadas por guiones y las que son juntas, ¿no? En este caso estamos hablando de las palabras separadas por guión y
El detalle es que cuando están separadas por guión, las palabras mantienen su acentuación y su tilde, ¿no? Su tilde original. Básicamente es eso. Entonces, pues, están ahí, está ahí la palabra compuesta separada por un guión. ¿Listo? Y la otra, para separar pues sílabas o dividir dividir una palabra que no cabe en el renglón y se debe continuar al siguiente. ¿Listo? Pero recuerda siempre mantener la sílaba completa. Por ejemplo, ka, sa, ka. Se separa por guiones y la sílaba completa. Son 3 sílabas. ¿Listo? Y que se van separando. Y cuando dices, el Perú es un país multilingüe porque se hablan, a en la primera línea, blan, porque no hay espacio, se va a la siguiente línea. Diversas lenguas en el mis, ahí falta, ¿no? Mis, mo territorio hubiese ido a la tercera línea. ¿Listo? Entonces, pues, recuerda separar con sílabas completas. ¿Ok? Listo, ese es el detalle ahí en el guión. Muy bien, nos vamos a la raya. La raya es un trazo horizontal, ya, es un poco más largo que el guión, no debe confundirse con el guión. ¿Listo? Normalmente se utilizan en los diálogos. ¿Cuándo? Al inicio de un diálogo, para no estar poniendo quién habla. O sea, a ver, en el género dramático se utiliza pues el famoso el nombrar quién está hablando. Por ejemplo, pones José, 2 puntos, lo que dijo. María, 2 puntos, lo que dijo. ¿Está bien? Si hay un personaje que no tiene nombre, personaje 1. O cartero, no sé, mayordomo, policía. Si no tiene nombre, le pones ahí, se pone ahí la característica del personaje. Se pone ahí y se va escribiendo el diálogo. ¿Listo? En los textos narrativos normalmente no se tiene esta costumbre. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la raya para poner qué personaje está hablando, cuántos personajes. Claro, ahí sí hay que tener un poquito más de concentración porque cuando no lo tienes, pues pierdes la noción a ver quién es el que está diciendo tal cosa. ¿Está bien? Pero de todas maneras siempre es importante saber que para estos diálogos pequeños que existen dentro de una narración, ¿está bien? Dentro del género narrativo se utiliza la raya. ¿Listo? Y ahí está el ejemplo, ¿no? Dice, en la primera nueva expedición que hagamos, le dije, he de ir en caballo más fogoso, en el caballo más fogoso de mi padre y no en la mulita de paso en que voy ahora. Mucho me alegraré, replicó Pepita con una sonrisa de indecible suavidad. ¿Listo? Entonces es un texto de la obra Pepita Jiménez de Juan Valera, ¿no? Entonces, pues, esto es un poco para que más o menos se pueda definir un diálogo, ¿no? O marcar a ver la acción o las palabras que está diciendo el, el personaje principal. ¿Listo? Y la segunda parte, ya, de la raya, en español la raya se une como si fuera un paréntesis a la palabra que va en su interior. Así el espacio está antes de la raya de apertura y después de la raya de cierre. ¿Listo? El camino más corto entre 2 puntos, según los matemáticos que no entienden de atascos, es siempre la línea recta. Ahora, la raya puede ser equivalente al paréntesis o también puede ser equivalente a las comas de aposición o explicativas. O sea, básicamente más explicativas. ¿Listo? Son equivalentes. Puedes utilizar la coma explicativa, puedes utilizar un paréntesis o puedes utilizar la raya. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Para dar siempre la dinámica a la lectura. Vas a ver que de repente en un texto se pueden amontonar textos que tienes que ir explicando brevemente de qué trata. Entonces, no vas a utilizar pura coma, 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 ¿no? O no vas a utilizar puro paréntesis, 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 o raya, raya, raya. O sea, vas variando estos 3 elementos, que en cierta manera son equivalentes. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pues, a propósito de equivalencia, te recomiendo pues que puedas estudiar, que puedas ir desarrollando los ejercicios de la página 218, por favor, ¿ya? 218, y eso también, esa paginita te va a servir como tarea para tu presentación de tareas de esta semana. ¿Listo? Entonces, te recomiendo eso y aprovecha el tiempo en la mañana para que puedas ir avanzando tus actividades. Muy bien. Listo, pues entonces terminamos con la raya. Seguimos con la diéresis, que es simplemente un elemento sencillo para luego pasar al punto y coma. Son los 2 puntitos,
Son dos puntitos horizontales que se colocan siempre sobre la letra U. ¿Ya? Es conocida también como crema, aunque ya no se utiliza mucho este término, pero igual te aviso que se utiliza como, se conocía como crema, ¿listo? Va en los grupos GUE y GUI, ¿listo? Para indicar el sonido de la U sobre todo. ¿Está bien? Si no existiera esto, sonaría GE o GUI, pero en este caso con la diéresis es WE y WI. Por ejemplo, vergüenza, ungüento, pingüino, lingüística, arguir. ¿Listo? Está bien, entonces pues eh, es simplemente esto, la diéresis es dos puntitos horizontales que te dan la función de darle sonido a la U en la construcción de GUE o GUI. ¿Listo? Pingüino también. Listo. Muy bien, entonces y vamos ahora rápidamente a lo que es el punto y coma. ¿Listo? Es signo de puntuación que te indica una pausa mayor a la coma, pero menor a la del punto. ¿Ok? Se anuncia la separación de proposiciones entre las cuales se coloca. ¿Listo? Tiene diferentes funciones, chicos. ¿Listo? Vamos a ir rápidamente a ver cuáles son los casos y sus funciones. Primero, separa proposiciones de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas y cuando ya estén incluidas las comas en su estructura. Por ejemplo, dice, Pedro, coma, vocativa, comprarás cohetes, punto y coma, Miguel, coma, te encargarás de la cena, punto y coma, Laura, coma, adornarás la casa. Hay proposiciones, ¿listo? Hay tres proposiciones en este enunciado, de las cuales, si tú te das cuenta, ¿ya? Hay expresiones complejas en el sentido de que cada proposición tiene una función. ¿Listo? Entonces, estas proposiciones se van separando entre puntos y comas. ¿Listo? Muy bien, es el primer caso, el más sencillo. El segundo caso, cuando se separan proposiciones sintácticamente independientes, entre las que existen una estrecha relación semántica. Por ejemplo, dice, Carlos no vendrá a cocinar. Punto y coma, Pedro cocinará hoy. Ese Pedro, por favor, disculpen si me pasó, ahí tendría que ser mayúscula. Pedro cocinará hoy. ¿Listo? O si no, otro. ¿Por qué no estudias? Punto y coma, ve a tu cuarto. ¿Listo? Son dos ideas que son independientes. ¿Por qué no estudias? Uno. El otro es una orden, ve a tu cuarto, es otra. ¿Listo? Y al juntarse hay una estrecha relación semántica, o sea, hay un significado. Si tú los juntas, en cierta manera los dos tienen relación semántica, tienen una relación de significado, ¿no? ¿Listo? Es una llamada de atención en ese caso. Igualito en la primera, Carlos no vendrá a cocinar. ¿Listo? Pedro cocinará hoy. Tú los pones poner como independientes, los puedes separar, los puedes sacar, los puedes utilizar como dos enunciados diferentes. ¿Listo? Esos dos enunciados están separados por el punto y coma. ¿Listo? Muy bien. El tercer caso, ya delante de conector de sentido adversativo, ¿ya? Concesivo o consecutivo. ¿Ya? Por ejemplo, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, entre otros. ¿Listo? Muy bien. A ver, cuando las oraciones que encabeza tienen cierta longitud, o sea, cuando son grandes, son largas, dice, María llegó tarde a clases, punto y coma, sin embargo, se las ingenió para escuchar lo que decía el profesor. ¿Listo? Otro, los peruanos, perdón, son personas muy creativas, punto y coma, aunque pocas veces logran materializar sus proyectos. ¿Listo? En estos casos estamos utilizando dos conectores adversativos. Sin embargo, aunque adversativos que cambian, ¿no? Cambian la figura. ¿Listo? Cambian el sentido de la oración. María llegó tarde a clases, punto y coma, sin embargo, adversativo, estamos cambiando la situación de la oración, se las ingenió para escuchar lo que decía el profesor. Igualito, aunque, también adversativo, concesivo es consecuencia, ¿no? O sea, causa, efecto, ¿listo? Y consecutivos es que sucedió algo, ¿no? O sea, mejor dicho, mantiene la línea la lógica de la oración. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, pues, simplemente es esto, pero estos conectores están antecedidos por el punto y coma. ¿Listo? Como quedando pie para que tú puedas entender cuál es el conector que se va a utilizar. ¿Listo? Muy bien. Y por último, el cuarto caso, ya conviene añadir que se debería alternar en la medida de lo posible el punto seguido y el punto y coma de manera que no quede el texto entrecortado.
y sí fluido, que es al fin y al cabo lo que se busca al momento de redactar. Lo que se busca en una redacción es la fluidez, no que solamente esté paralizado por punto, 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 ¿no? Sino que haya cierta fluidez. Mira, te voy a poner el mismo texto, pero marcado por el punto y coma y el punto. Te voy a poner primero el que está más pausado con punto. Es el segunda oración. Dice, queremos ir a Chiclayo el próximo fin de semana, pero no encontramos alojamiento. Si ustedes encuentran algo, avísenos con anticipación. ¿Te diste cuenta la pausa grande que hice en el punto? ¿Sí? ¿Te diste cuenta la pausa grande que hice en el punto? He entrecortado el texto. ¿Sí? Ahora fíjate con el punto y coma. Queremos ir a Chiclayo el próximo fin de semana, pero no encontramos alojamiento. Si ustedes encuentran algo, avísenos con anticipación. Hay una fluidez, hay una fluidez. No es que me quedé sin aire, no es que necesitaba descansar para poder seguir leyendo, no. A pesar que la oración es larga, pero sí hemos hecho un texto fluido. ¿Está bien? Ese también es la función del punto y coma. ¿Listo, chicos? Entonces, a tener en cuenta con esta situación, listo, repito, en este cuarto caso, la idea es que haya una fluidez en el texto. ¿Listo? Entonces, es una función bastante importante, es una función bastante importante dentro del punto y coma. Ahora, recuerda esto, es para todos los casos. Si las proposiciones son muy largas, es preferible simplemente utilizar la coma y no el punto y coma. Por ejemplo, vendrá, coma, pero tarde. Lo hizo, coma, aunque de mala gana. ¿Está bien? Está cumpliendo la función de punto y coma y sobre todo cuando el texto o las proposiciones no son muy largas, son cortitas, utiliza la coma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues hasta aquí, chicos, lo que son los signos de puntuación, la segunda parte, y sería bueno de que tú le des una repasadita. Este video está a tu disposición, revísalo las veces que tú quieras, ¿ya? Para que tú puedas ir también sacándote las dudas de alguna cosa. Desarrolla, por favor, nuevamente te repito, desarrolla tu página 218, que de ahí vendrá la evaluación del día de hoy. Muy bien, nos vemos en la tarde. No te olvides, investiga, repasa, lee, por favor, ¿sí? Que siempre te lo digo, a pesar de todo, siempre te lo estoy diciendo que siempre es bueno que lo hagas. ¿Listo? Entonces nos estamos viendo en la tarde. Sí, cuídate, estudia, chao.